Reciban un cordial saludo del profesor Gustavo Alcántara. Sean bienvenidos a esta clase titulada Introducción a la ética y su importancia para la medicina, en la cual exploraremos un tema que resulta fundamental para la filosofía y que además tiene una gran relevancia para la investigación médica. Comencemos por entender qué es la moral. La moral es el conjunto de hábitos, costumbres y valores que nos guían en nuestras decisiones diarias. Todos tenemos una moral que hemos adquirido a través de la educación, la familia y de ese proceso a través del cual aprendemos la cultura en la que vivimos y que se denomina socialización. Así pues, desde pequeños aprendemos que decir la verdad es bueno y que robar está mal. Estas enseñanzas nos ayudan a integrarnos en nuestra comunidad y a comportarnos de acuerdo con las diversas expectativas sociales. Sin embargo, a medida que maduramos, y esto es algo que dura todo el ciclo vital, comenzamos a cuestionar estas normas socialmente establecidas, surgiendo ciertas preguntas como por ejemplo, ¿por qué es bueno decir la verdad? ¿Por qué debemos ser solidarios? Precisamente aquí es donde entramos en el ámbito de la ética. De manera que la ética nos invita a reflexionar críticamente sobre nuestras creencias y valores. Aquí conviene que definamos esos dos términos. Según Maciones y Plummer, los valores son modelos culturalmente definidos con los que nosotros, como personas, evaluamos aquello que es deseable, que se considera bueno o bello, y por tanto sirven de guía para la vida en sociedad. Ejemplos de valores: la paciencia, la perseverancia, tolerancia, puntualidad, respeto, empatía, por solo mencionar algunos de ellos. Por su parte, las creencias son enunciados específicos que podemos considerar ciertos, pero que podrían no serlo en algunos casos. En ese sentido, ¿quién no recuerda algunos casos de mitos en el campo médico y de la salud? Uno que viene a colación dentro del campo de la neurociencia era aquella creencia de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Ya eso pues ha sido desmitificado, de manera que las creencias pueden ser ciertas o no, tal y como demuestra este ejemplo. Así pues, mientras que los valores son proposiciones más abstractas acerca de cómo deben ser las cosas, las creencias hacen referencia a asuntos que son más específicos y sobre los cuales pues ya hemos visto que podemos emitir un juicio acerca de su verdad o falsedad. En ese sentido, la ética nos va a ayudar, nos va a abrir el camino para que encontremos aquellas razones que pueden confirmar nuestras más profundas convicciones, nuestros más consolidados ideales, o también en algunos casos desafiarlos y llevarnos a que nos hagamos cuestionamientos. ¿Pero qué significa la ética? Bien, se trata de una palabra que proviene de la raíz griega ethos, de la cual por cierto también emana la moral. Sin embargo, esta última hace referencia, como ya mencionamos, a un sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que la ética es la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. A lo largo de la historia se han escrito innumerables tratados que hacen referencia a la ética. Solamente vamos a mencionar tres en este caso.
una de las más antiguas, la Ética de Nicómaco de Aristóteles. También es importante que conozcamos la fundamentación de la metafísica de las costumbres, escrita por Immanuel Kant. Y también hacer mención del utilitarismo de John Stuart Mill. Fíjense ustedes, aquí en la antigua Grecia, luego Immanuel Kant, autor alemán, y cerramos esta terna de obras con el utilitarismo del británico John Stuart Mill. De cualquier modo, vamos a hacer referencia a un libro publicado en el siglo XX, como lo es La ética para amador del filósofo español Fernando Savater, quien de manera muy sencilla y didáctica señala que la ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. En ese sentido, para elegir bien son necesarios unos principios, unos parámetros, unas pautas en particular para saber qué es lo que queremos obtener en determinados casos de la vida cotidiana. Y también, por ser esta una presentación sobre la investigación científica, lo que compete al ámbito profesional de la medicina y de todas las ciencias. Basándonos en la propuesta ética de Fernando Savater, podemos enunciar un par de ejemplos hipotéticos aplicados a la investigación científica, que es, a fin de cuentas, el motivo que nos congrega en el presente curso. Ese primer caso hipotético sería el de soslayar, el de hacer a un lado, el de no prestar atención a la transparencia metodológica frente a la urgencia del mundo actual de publicar. Un mundo en el cual el tiempo de espera se acelera, hay impaciencia. Esa es una de las características de la sociedad actual y que nos puede colocar en un dilema, en este caso, para la investigación médica. En ese sentido, Savater enfatiza que la verdadera conveniencia exige considerar consecuencias a largo plazo. Para nadie es un secreto que la investigación en general y la médica en particular implica una gran cantidad de horas, días, meses, años, incluso décadas para producir conclusiones luego de investigar de manera ardua. En ese caso, un investigador podría verse tentado a omitir datos que en principio pudieran resultar contradictorios con la finalidad sencillamente de acelerar la publicación o, en otro orden de ideas, u otras de las opciones que se le presentaría sería elegir comportarse con integridad, es decir, de acuerdo con un patrón ético preestablecido. ¿Cuáles serían los beneficios de esto último, de actuar con integridad? Bueno, aquí tenemos tres. En primer lugar, el científico garantizará la reproducibilidad de sus hallazgos que con tanto esfuerzo de tiempo, de recursos financieros, de arduos sacrificios, ha llegado. En segundo lugar, evitará el descrédito futuro por fraude científico, algo que le pesaría, que llevaría a cuestas por el resto de su vida académica y que por supuesto no le convendría desde ningún punto de vista. Y finalmente, un tercer beneficio de actuar desde el punto de vista ético en base a los principios de la integridad sería que cumplirá con su deber profesional hacia esa comunidad científica que tiene preestablecidos una serie de patrones, de moldes, de pautas de comportamiento que generan diversos instrumentos que incluso están escritos en códigos de ética y que señalan la manera en la que deben comportarse. El segundo de los ejemplos sería el de equilibrar experimentación animal con alternativas éticas.
Eso siguiendo el concepto de Sabater relativo a vivir lo mejor posible, que incluye responsabilidad hacia otros seres vivos, de los cuales en este caso nos servimos para avanzar en el progreso humano a través de la investigación científica. Lo ético en este caso sería optar por cultivos celulares en vez de mamíferos cuando esto sea viable técnicamente, y además de eso implementar protocolos de analgesia estrictos para minimizar el sufrimiento. En ambos casos, la elección más conveniente no es la más fácil ni inmediatamente productiva, esto hay que advertirlo, sino aquella que armoniza los siguientes aspectos. En primer lugar, el progreso científico auténtico, y esto tiene que ser en un marco que cumpla con los preceptos éticos. En segundo lugar, la coherencia con principios humanistas. Y finalmente, la sostenibilidad práctica investigativa a largo plazo, es decir, que se pueda mantener a lo largo del tiempo, superando cualquier clase de cuestionamiento al que sea sometido, tanto desde el punto de vista ético, social como cultural. Sabater insistiría al respecto en que esta triple perspectiva constituye la verdadera conveniencia ética y no el mero pragmatismo utilitario que se utilizaría, por ejemplo, si no estuviésemos obedeciendo a principios éticos, sino quizás sencillamente a la eficiencia económica, porque la eficiencia económica puede ser rentable, puede generar beneficios sin necesariamente cumplir con principios éticos. Y de esto no se trata. En eso es enfático Sabater. Podemos decir a manera de reflexión que la ciencia, en su búsqueda de verdades universales, solo alcanza auténtica grandeza cuando reconoce que su brújula moral no es la eficacia técnica, sino la responsabilidad existencial. Lo que nos conviene como investigadores no se mide por tanto en publicaciones indexadas, sino en la capacidad de que podamos mirar a los ojos a aquellos a quienes afectan nuestros descubrimientos y decirles efectivamente, sí, este conocimiento dignifica nuestra condición humana. Como actividad de esta sesión, se plantea que realicen la investigación de un caso práctico, utilizando cualquier fuente bibliográfica con su respectiva cita, en el cual ustedes planteen un dilema entre la investigación científica y los principios éticos que deben regir nuestro comportamiento en el ámbito científico. Finalmente, y como epílogo de la presente sesión, podemos decir que la verdadera excelencia científica no se certifica en laboratorios acreditados, sino en esa incómoda pregunta que debería quitarnos el sueño y desvelarnos. ¿Podríamos presentar este trabajo científico como herencia moral a las próximas generaciones sin sentirnos culpables? Es allí donde reside el arte supremo de elegir lo que más nos conviene. Gracias por su atención.